Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Puntos Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este territorio. Hola, hola, bienvenidos a este podcast, Legado Verde, Voces de la Conservación. Mi nombre es Hazel Muñoz Alpizar. Y yo soy Melanie Soto Brenes. Legado Verde es un espacio donde queremos dar voz a quienes con amor y con esfuerzo hacia la tierra nos han impulsado, ¿verdad?, a seguir un futuro sostenible en el pueblo de Bijagua. Y bueno, para inaugurar este podcast, hoy nos acompaña don Vilmar Villalobos. Él es administrativo del Parque Nacional Miravalles, profesional en manejo de áreas silvestres protegidas. Y bueno, me atrevo a decir que el pionero, el primer conservacionista de antas en el corredor biológico Tenorio y Miravalles. Para mí de verdad es un honor tenerlo acá. Y me gusta siempre hacer esta referencia. Don Vilmar empezó con la conservación de antas en el 97, si no estoy mal, don Vilmar, 3 años antes de que yo naciera, para que se tengan una idea. Básicamente, yo creo que los jóvenes de Bijagua crecimos como con ese ideal de conservación y amor por la naturaleza, por el trabajo que usted y muchas otras personas aquí en Bijagua pues, han estado realizando para la protección de los ecosistemas. Correcto. Muchísimas gracias, don Vilmar, por acompañarnos en nuestro primer capítulo de Legado Verde. Para introducir un poquito, nos gustaría que nos comentara quién es Vilmar Villalobos, cómo se describe usted en una sola palabra. Soñador. Muy bien. Para mí sí, siempre he tenido como una ilusión, entonces sí me describo como un soñador. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio, un orgullo poder estar acá. Bueno, como lo dije inicialmente, don Vilmar tiene más de 25 años de estar trabajando aquí. Y no sé si nos puede contar un poquito cómo empezó eso. ¿Cuál cree usted que fue como su primer momento en su vida en el que usted dijo, yo quiero direccionar mi trabajo a esto? Quizás uno comienza a ver cosas que le interesan. Una de las cosas que me interesaban mucho, pequeñito, jovencillo, eran las aves, Ujú. ¿verdad? Pero lamentablemente la tradición en ese entonces era matar aves. Mm. Y una vez maté un pajarito que cerró los ojitos y yo tenía tal vez como unos 12 años y me dolió tanto. Entonces, a partir de ese momento boté la flecha, boté las piedras, boté todo y comencé a observar las aves, comencé a observar los nidos, pero tenía como 16 años cuando estaba escribiendo el libro Aves de Costa Rica y me involucré con ese grupo, con Don Gary Stein, y recuerdo Isidro Chacón, Rafa Campos, recordarlo. Y acá estaban estudiando el pájaro sombrilla, ¿verdad? Interesante. Y entonces yo vi un mundo increíble y comencé a ver de migraciones de aves, comencé a ver la población de aves, como los nidos que hacían. Entonces comencé a ver tan lindos los bosques y comencé a tener como esa sensibilidad y ese interés de que qué lindo que los bosques se conservaran y comencé a sentir dolor de ver cuando se cortaba la montaña, ¿verdad? Claro. Sin conocer tanto de conservación, pero comenzó a surgir ese sentimiento que cada árbol que se cortaba era como una casa que tuviera el ser humano y que se la eliminaran en ese momento, digamos, para las aves. Y ver el agua, los ríos, lo cristalino de los ríos, hice caminar a los ríos. Todo eso comenzó como a mi mensaje de la importancia de todos esos recursos. Entonces quizás por ahí fue naciendo esa ilusión Sí. por conservar. Fue como una etapa de apreciación al final, ¿no?
Sí, sí, que y uno comienza como a definir cosas en la Ajá. vida, que de uno jovencillo todavía no se ha definido si quiero estudiar esto, si quiero estudiar Claro. qué quiero ser, qué me gusta. Y entonces, tal vez haber encontrado esas oportunidades, haber encontrado esta gente que ya estaba trabajando en Ujú. conservación, Sí. eso comenzó como a calar en mí. Yo recuerdo que, por ejemplo, ver un quetzal eh, y era maravilloso y verlo un día volando, aunque no tenía uno el valor Sí. de conservarlo, pero sí decía uno, qué lindo. Y después ver especies de la familia de los trogones y todo eso, ¿no? Entonces ya comenzó, y escuchar el canto, en mayo, por ejemplo, ir a buscar todos esos nidos y ver, entonces eso ya comenzó como qué lindo de verdad verlos volar y no verlos cautivos y menos como todos que usábamos flechas cuando estábamos pequeñillos. Y bueno, usted creció viendo lapas, ¿no? También aquí. Pues las lapas aquellas eran migratorias, bueno, una migración altitudinal. El último grupo de lapa verde lo vi en octubre del año 92, 16 lapas, ¿verdad? De ahí para atrás sí veía lapas, ¿verdad? Pero en octubre del año 92 recuerdo que vi el último grupo de lapas. Y también había una migración del Micteria americana, de esos cigüeñones. Ajá. Habían unas migraciones muy fuertes antes que se han disminuido. Lástima que nunca se ha estudiado, pero vi migraciones bellísimas y una de ellas fue una migración como de norte a sur y en una sola línea. O sea, digamos que partían el cielo, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, y también se ha dejado de ver esas migraciones. Entonces, sí ha sido interesante y comenzaron a saber que los pájaros migraban, que venían unos de Norteamérica, otros de Sudamérica, que eso no lo sabía uno, ¿verdad? Sí. Y que migraban altitudinalmente acá y todo eso. Entonces, y en este caso que estamos estudiando el pájaro sombrilla, y para mí fue, pues nunca lo había visto, ni sabía que existía, ni sabía que existían tantas especies, ¿verdad? Sin embargo, conforme ya fui formándome, no me fui por el lado de las aves, ¿La sabes? sino por el lado de las dantas. Las aves lo invitaron. Sí, las aves me Usted las invitaron. abandonó. Y el camino. Bueno, ya tiene más de 25 años de trabajar con dantas. ¿Por qué la danta? Mira, hay varias cosas. Estaba jovencillo, estaba pequeñillo y le hacían a uno como un test, un poco de preguntas. Ajá, mira qué extraño. Y al final terminaba una oración. Ujú. Uno decía una palabra, otra palabra, y te hacían una oración. Era un jueguillo. Y en eso, la oración que me salió es que mi mascota iba a ser una danta. Y yo era un carajillo, digamos, estaba pequeño. Y de ahí comencé a ver esos individuos, bueno, que en ese entonces lo que encontrábamos eran rastros en el Parque Tenorio. Ujú. Y ver esa huella, ver ese rastro, era impresionante. Y yo una vez en el bosque dije, yo quiero ser como la danta, que por donde pase, dejar mi huella, dejar mi rastro, ¿verdad? Y entonces, y ya comencé a leer un poco sobre dantas. Y entonces, y ver que teníamos 4 especies en el mundo, que acá en la parte de Centroamérica o de Mesoamérica, que tenemos una, y lo que representa en la parte de la historia, ¿verdad? La danta, cómo ha logrado sobrevivir. Y entonces comenzó como a nacer esa ilusión por conservar la danta, ¿verdad? Entonces, ya así como que dije, este es como mi animal favorito, con este es el animal que yo quiero trabajar, este es el animal que yo quiero conservar, este es el animal que yo quiero ver en algún momento, porque solo encontrábamos rastros para el 98, 99, 2000, solo encontrábamos rastros, pero muy dentro del parque Tenorio, ¿verdad? Fuera del parque no encontrábamos, porque era una población muy, pero muy reducida. Pero sí me creó una ilusión Ajá. enorme, enorme,
por conservar la danta. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con la danta? ¿Y dónde también? Maravilloso, o sea, en Tenorio, ¿verdad? Y todavía me lleno de ilusión, ¿verdad? Recuerdo que escuché algo, ¿ah? Algo y una vocalización que nunca había escuchado, ¿verdad? Y cuando ya vi la danta donde pasó por un espacio abierto, y dije yo, una danta, y el corazón me decía, pum, pum, pum. Qué bonito. Sí, fue increíble, fue increíble, y yo decía, qué ser más maravilloso, qué increíble, porque en ese entonces yo pensaba que la danta era familia de los elefantes, Ajá. por esa nariz que tiene, ¿verdad? Yo pensaba que era familia y yo no sabía ni de qué familia era, ni a qué grupo pertenecía, ni nada de eso. Pero sí era un respeto y una admiración. Entonces, de pasar de ver las huellas a ver ya el individuo, es un mundo totalmente diferente. Y entonces, ellas tienen una característica, que muchos de ellos son muy tranquilos, ¿verdad? Y entonces ella comenzó a pasar, utilizan trillos, utilizan la misma ruta. Entonces ella comenzó a utilizar esa misma ruta y entonces yo comencé a verla, ¿verdad? Y en Tenorio, en el Parque Tenorio, eh, en el 83 creo que fue que Elida había comprado unas fincas y eso se fue recuperando. Yo no sabía por qué ellas en agosto o septiembre bajaban un poco más a estos sitios que eran de bosque secundario. Algunas recuerdo que tuve registros de algunas que llegaron el 15 de agosto. Yo decía, llegan con el Día de la Madre. Pero yo no sabía por qué era. Hasta después me di cuenta que era porque había guayabas. Y para esa época había una producción de guayabas para agosto, septiembre, la producción más alta de guayabas. Entonces ellas comenzaron a venir a comer las guayabas. Después de esa época no se volvían a ver rastros en esas zonas, ¿verdad? Entonces era interesante que yo primero no sabía por qué llegaban en agosto y septiembre y después se perdían, ¿verdad? Y después ya uno vio que era Lo descubrió. por unas guayabas. Y bueno, mi ¿cómo empezó ese camino entonces de conservación para la danta? Mire, fueron varias cosas, digamos, que se juntaron. Uno, y tenemos una foto histórica como unos niños. Yo siempre soñé un concepto de dantas y niños. Entonces, esa danta que utilizaba esa ruta, yo decía, qué lindo que un día se encuentren con los niños de la escuela. Los niños viajaban, caminaban a una escuelita acá en el Pilón de Bijagua, y la danta utilizaba esa ruta. Ajá. Y exactamente un día iban los niños de la escuela y iba la danta pasando. Entonces pudimos tomar una foto de la danta y los niños, ¿verdad? Esa foto fue como un antes y un después. Y lamentablemente, como 3 meses después, mataron una danta, unos cazadores. Y fue muy duro, muy triste ver ese escenario, ver los cortes, ver la cabeza, ver todo eso. Y entonces yo lo asociaba con las dantas la danta que habían visto los niños, ¿verdad? Y entonces yo dije, o sea, la muerte de esta danta no puede quedar solo como en vano, como una muerte. Entonces comenzamos a trabajar con las escuelas alrededor del parque en conservación de dantas, ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer un esfuerzo. Hay un muchachito que escribió un librito que se llama Dantela, un cuento de danta. Eso lo hicimos un librito para dibujar y se lo entregamos a muchas escuelas. Entonces, para mí hay como un antes y un después a partir de esa foto y la muerte de la captura, la cacería, la muerte de esa danta. Como que nos hizo desarrollar más esfuerzos para la conservación, porque sí era muy triste, fue muy doloroso llegar y ver el individuo ahí. Fue como un impulso de alguna manera. Fue como un impulso, sí, una cosa negativa, yo creo que la Ujú. convertimos en algo Claro. positivo
y entonces trabajamos fuertemente en las escuelas, en las comunidades alrededor del Parque Nacional Volcán Tenorio, que yo le llamo, ha sido el gran productor de dantas. Cuando no había danta en ningún sitio, en lo más profundo del bosque, en Tenorio teníamos dantas. Wow. ¿Y esa foto existe? Sí, Sí. yo la uso en una presentación donde están, ahora ya son unos muchachos y unas muchachas ya que han terminado la universidad, que están trabajando y todo, y le hicimos un homenaje como en el 2016, yo creo que eso fue como en el 2009, 2010 esa foto, y lo volvimos a reunir ahí, a ellos ya hechos unos muchachos, Qué bonito. ¿verdad? Qué cambio. Y fue muy lindo, sí, increíble. Bueno, usted describe o define a Volcán Tenorio como la incubadora de dantas. ¿Cómo empezó esa incubadora de dantas? Es que es interesante y no sabemos por qué. Ujú, Siempre Tenorio tuvo dantas. ujú, Y cuando, por ejemplo, en las áreas protegidas acá cercanas, el volcán Arenal, el bosque eterno de los niños, o sea, la zona protectora Arenal Monteverde, Miravalles, que tienen cobertura, que tiene áreas de Caribe, que tienen agua, riqueza hídrica, eh, no tenían la población, en este momento poblaciones muy reducidas, pero no tenían la población que sí tenía Tenorio. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Quizás por la topografía, quizás por la disposición de agua y por la disposición de comida, porque, por el jicarodante. por el jicarodante que tenemos. Pero siempre, siempre Tenorio tuvo presencia de dantas. Nada más que en lo más profundo. Claro. ¿Verdad? La literatura siempre nos dice que las dantas son indicadoras de bosques muy bien conservados, pero es que ahí fue donde se estudiaron y ahí fue donde se pudieron salvar, se lograron salvar del ser humano, ¿verdad? Cuando ellas se dieron cuenta que ya el ser humano no las estaba atacando, entonces estos paisajes productivos Ujú, se convirtieron Encontraron ese refugio. encontraron un hábitat muy bueno porque encontraron comida, y también encontraron protección, que antes solo lo tenían en lo más profundo del parque. Entonces, Tenorio, yo le llamo el gran productor de dantas, porque, o sea, extrañamente siempre encontrábamos rastros donde llamábamos bajo los Cartagos y esa parte, ¿verdad? Entonces, en las cuencas del río Frío, esa parte del río Frío, era que siempre encontrábamos rastros, porque a ellas era muy difícil verlas. Y cuando ellas sentían la presencia del humano, como habían sido tan atacadas, ujú. no quedaba. Entonces siempre lo que usted veía era el rastro, la huella, las excretas, nada más. Interesante. Sí, yo recuerdo, bueno, al menos yo conocí mi primer danta a mis 15 años. Y que fue de hace poco, ¿verdad? Tampoco estoy tan vieja. Pero sí, y para mí, bueno, mis abuelos a mí me decían eso. O sea, las dantas eran súper difíciles de ver. Entonces yo siempre me imaginaba la danta, ¿verdad? Y qué bonito tener ese encuentro en un bosque o ir caminando, ¿verdad? Encontrarla. Pero bueno, yo al menos la danta que yo conocí fue en la reserva del Valle del Tapir. Y recuerdo que era una noche demasiado lluviosa y aún así yo dije, no, hay que mojarse, hay que ir porque vamos a buscar dantas. Y me generó un impacto, o sea, de verdad. Y yo he sido hijagüeña, o sea, toda mi vida y nunca había tenido esa oportunidad. Y en ese momento apenas estaban como saliendo del bosque, de ese lugarcito seguro, ¿verdad? Y estaban como teniendo ese contacto más con los humanos. Qué interesante porque, bueno, yo creo que yo también vi mi primera danta como a esa edad, pero bueno, soy consciente que mi hermano vio su primera danta a los 9 conmigo, justamente saliendo del Valle del Tapido, una de las actividades que teníamos de vida entre volcanes. Y como que cada vez los años de primer avistamiento de danta se van reduciendo, ¿verdad? Qué bonito. ¿Sí? Sí, porque antes del 2015 era difícil tener avistamientos de dantas, o ver presencia de dantas o rastros en las áreas productivas. O sea, después del 2015 es que ya se comienza a ver más avistamientos, a ver más registros, más información. Vimos una danta por acá, o vimos otra danta por allá, en San Miguel, en Agua Caliente. O sea, ya comienza la gente a hablar un poco más en Tierras Morenas, en todos estos días. Pero antes del 2015 era muy difícil. Después del 2015 comienza a haber más frecuencia de avistamientos. Y ahora usted va a las escuelas
y usted le pregunta a los niños de la escuela, ¿cuántos de ustedes han visto Danta? Y usted va a ver que un 60% levantan la mano que han visto. De hecho, que aquí en Bijagua, bueno, este año hay un partido político en la escuela que se llama La Anta. De verdad. Sí, sí. Y no, el otro asunto importante también son los signos externos. O sea, cuando usted llega aquí, Sí. y usted dice, aquí hay algo diferente, ¿verdad? Ujú. Porque usted va a encontrar muchos murales con dantas en cemento, Claro. dantas emprendedurismos que llevan el nombre de la danta. Claro. Y es que se ha convertido como un emblema. Sí, sí, un símbolo Sí, para la nos región. representa mucho. Sí, entonces, eso es de los proyectos que he trabajado que me han llenado muchísimo de ilusión, que me dan mucha alegría y a veces no es que el ego se me sale, pero hay que decirlo que antes del 2015 yo trabajé muy solo en la conservación de dantas. Claro. Entonces y yo hablaba a todo el mundo de las dantas y todo, y la gente, sí, pero Claro. después de esa época, la gente comienza a interesarse más, ¿verdad? Y entonces ya ahora yo no tengo que hablar de dantas, ahora hay muchísima gente con más conocimiento, ¿verdad? Que te habla de dantas, que tiene proyectos de dantas, ¿verdad? Entonces es un trabajo como muy solitario, Ujú. ¿verdad? A que se convirtiera en, El trabajo en la comunidad. en un trabajo diario Sí. de la gente de la comunidad. Entonces, eso es muy lindo, eso es muy lindo. Y bueno, porque fueron un poco más de 15 años trabajando solo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál cree usted que fue el mayor desafío en esos 15 años? Uno, es que hay varios. Por ejemplo, es cambiar esa mentalidad Ajá. de que solo en el área protegida las podíamos conservar, ¿verdad? Eso fue un desafío. Que la gente de las comunidades comenzaran a apropiarse Ujú. de esta especie y comenzaran a ver la especie como interesante, ¿verdad? Que comenzaron a tener la tolerancia y que la especie no era muerta que tenía el valor, ¿verdad? Sino que era viva que tenía el valor, ¿verdad? Que, que una danta muerta, hasta ahí llegó su historia, la persona se la comió, agarró la piel y hizo algunas Ujú. artesanías, y hasta ahí llegó. Pero cuando la gente la puede ver, puede llegar a alguien a que la vea, su valor espiritual, la alegría, todo lo Ujú. que significa esa danta. Entonces, ese proceso de que la gente comenzara a interesarse por la danta y que no la viera como un animal dañino, ¿verdad? Sino, como decía este librito, encontré una amiga. Ujú. O sea, cuando la vida silvestre ve las especies como amigas, ¿ah? este, lograr que se insertara eh, el concepto de conservar la danta en la sociedad fue un reto dificilísimo, ¿verdad? Claro, es cambiar la idea colectiva de toda una comunidad y de varios poblados de la comunidad. Y, y entonces, porque ya era muy triste Ujú. cuando el reporte que tenía Ujú. era que la habían matado. Claro. Entonces, para mí hubo un ejemplo muy lindo, uno lindo y el otro no lindo. Una danta que se vio por acá no voy a decir la comunidad, pero, y que un audio, es que se está viendo una danta ahí muy cerca de un pueblo, largo de aquí, no sé. Y entonces al ratito otro audio, es que dice que ya se están organizando unos cazadores para ir a buscar la danta. Entonces, paralelo a ello, unos días después, acá vieron una danta y entonces dicen a gente, ay, nos estamos organizando la familia para ir a verla. Ujú. ¿Ah? Entonces yo dije, qué conceptos más diferentes. ¿Ah? Claro. Unos se organizan para ir a notarla, otros se organizan para ir a verla. Entonces, ese proceso. Y otro desafío es el que yo les decía, que cuando el ser humano cambió la mira del rifle por el lente de la cámara, las Ujú. dantas comenzaron a tener oportunidad. O sea,
que que algunos grupos lograran ver que si las comunidades se organizan y van a ver las dantas y le van a tomar fotos, Ujú. ¿verdad? Van a ofrecerle más conservación, van a quererla más. Entonces yo siempre he creído que sí hay que motivar más lentes de cámaras, viendo, Claro. apuntando hacia las dantas y que ojalá que ya ninguna arma apunte hacia la danta, ¿verdad? Entonces, yo escribo, quiero verla correr, quiero verla feliz y que nunca más un arma apunte a su nariz, ¿verdad? Qué bonito. Sí, sí, entonces esos desafíos fueron, en ese momento, fueron fuertes y que la gente también te escuchara a nivel de la academia, a nivel de la institución, a todo nivel, que la gente te escuchara de que era importante la conservación y entonces que ya no era solo trabajar en el parque, Claro. sino era trabajar fuera del parque. Sí. Y bueno, don Vilmar, usted ha sido vijahueño toda la vida, ¿verdad? Qué bonito es ver ahora, digamos, que el cambio en la comunidad ha sido muy bueno a nivel de conservación, porque ahora es, bueno, a mí, yo que no he trabajado muchísimo tiempo en esto, me súper llena de orgullo que tenemos ex cazadores siendo hoy líderes en conservación, también trabajando en conservación fulísimo, ¿verdad? En Bijagua. ¿Qué siente usted ese cambio? ¿Cómo se siente ver que pasamos de ser una comunidad que no teníamos ese conocimiento, ¿verdad? Del valor que le podemos dar a una especie, a una comunidad que ahora prácticamente esa especie motiva mucho el desarrollo de la comunidad en conservación también? Mira, es muy lindo y yo lo que le decía, en el 99, Ujú. cuando se escribió la guía mamíferos de esta área, eh, se escribía que la danta era una especie poco común en el Parque Tenorio, en el parque. Y yo hago una cronología que para el 2009 la danta comienza a ser un problema porque comienza ya a salirse del parque y comienza a comerse los cultivos. Y que para el 2019 la danta comienza a ser una oportunidad porque hay pagos de servicio ambiental a las fincas donde hay presencia de danta y eso ojalá lo podamos potencializar y que no solo el bosque, sino árboles individuales como los frutos de guayaba y todo eso, podamos incentivar a los finqueros. La gente comienza a estudiar. Ya viene el grupo Naí, viene Jorge con sus Ujú. investigaciones. Hay artesanías de dantas, hay tours. Y lo que no debemos de dejar por un lado es que lo muy importante es el respeto hacia la especie. Verla siempre la especie como una especie silvestre donde no la manipulemos. Correcto. Mm. Pero es lindísimo ver ese proceso. Ver que antes la gente, Dante que saliera aquí la mataba. Hoy ven que la gente la conserva y que gente que iba a matarla, hoy va con su familia a verla. Entonces yo le digo que los jícaros dantos que hoy vamos a ver y que se va a estudiar, posiblemente hace muchos años un cazador estaba arriba esperando que la danta llegara para matarla En el jicarodonte. en el jícaro danto. Ajá. Hoy lo que vamos entonces ver ese cambio de actitud, de mentalidad de muchísima gente. Y hay un señor que a mí me gustaría en algún momento traerlo porque él dice, yo quiero ir y ver una danta para arrodillarme y pedirle perdón, Wow. porque en el pasado yo las maté y ahora yo quiero pedirles perdón por ese daño que hice, ¿verdad? Y no es que condenemos a nadie porque eso era el pasado. O sea, eso nos enseñaron, era matar a los individuos, ¿verdad? Pero lo importante es cómo si la gente cambió esa posición y hoy es el lente de la cámara la que está apuntando. Entonces, ese proceso ha sido un proceso muy rico y a uno le llena mucho de alegría, porque toda esa gente antes lo veían a uno como un bicho raro. ¿Verdad? Ese nos está metiendo donde lo que hemos hecho toda la vida, Claro. ¿verdad? Y entonces hoy son nuestros aliados, ¿verdad? O aliados de la conservación, aliados de las dantas. Entonces, eso sí lo llena a uno muchísimo. ¿Cuál, ahora le quiero hacer como una pregunta curiosa.
¿Cuál ha sido como su experiencia más curiosa, divertida o triste con una danta? Bueno, triste es cuando las he encontrado que las han matado. Ujú. Este, curiosas es verlas jugando en los ríos. Buceando. Sí, sí, o viéndolas correr. Este, no son muy graciosas para jugar, ¿verdad? Pero verlas jugar y que ellas saltan y que mueven la cabeza, eso ha sido muy bonito. Pero me llevé un susto muy bueno. Un día iba por el rastro de una danta, Ajá. ¿verdad? Cuando escuché una bulla y vi que venía una danta corriendo por donde yo estaba, por donde yo iba, ¿verdad? Y ahí yo le pegué un grito asustado, ¿verdad? Sí, y pasó muy cerca y ya pude interpretar qué fue lo que sucedió. Era un juvenil Ujú. que muy posiblemente ya la mamá le estaba diciendo, Váyase. váyase, haga su casa. Entonces la mamá se le había ido. Porque él lo que iba era rastreando, digamos así, las huellas por las que yo iba. Entonces esas huellas doblaron así y él también dobló por acá. De la mamá. ¿Sí? Y entonces yo dije, a ya la mamá le está diciendo, Váyase. busque, busque Pues su qué casita. vida. Sí, sí. O cuando ve una dantita lactando, ¿verdad? Que está- Eso es, o cuando te encontrás la danta por ejemplo, como una que encontramos que tenía 3 días de que había nacido. Ujú. Y ver aquella cosita tan linda, rayadita y todo eso. Eso no tiene precio. No se olvida, claro. Demasiado lindo. Es increíble, es impresionante. Hazel, ¿y usted una experiencia con una danta que sí? Tengo una, sí, fijo. Cuéntala. Me fui con Jonathan. Jonathan me llevó a ayudarle a restaurar una danta, eh, a Porita específicamente. Y al parecer Porita estaba recién parida en ese momento. Entonces, obviamente yo no veo nada, yo voy detrás de Jonathan porque él es el que sabe. Y de repente nada más escucho esas patas de frente haciéndose váyanse o... Sí. Y es impresionante, es completamente impresionante escuchar ese estruendo que hace con las patas delanteras y después escuchar ese animal tan masivo corriendo montaña abajo. O sea, usted se hace pequeñito y usted no hago nada, o sea. Pero fue como susto, pero a la vez divertido porque No se esperaba que iba a pasar. yo me imagino como ver mi cara desde otro ángulo, tuvo que haber sido muy divertido. Otra experiencia, perdón, otra experiencia maravillosa fue con Milagro. Ese ha sido todo un aprendizaje. En el 2019, creo que fue el 28 de octubre, perdón, encontramos a Milagro a punto de morir, Wow. con unas infecciones terribles, con la doctora Marta, que se me va el apellido en este momento, de las Pumas. Ajá. Lo tratamos y cuando él se fue caminando hacia el bosque, yo digo, tras esos pasos se fue nuestra mirada y se fue una interrogante. ¿Qué sucederá? Wow. Bueno, eso ustedes no saben, pero mi mamá también es poeta. Vamos a pedirle un poco de ahora, sí. Y entonces, después de eso, fue un mes buscando a Milagro Wow. y no lo encontraba. Y entonces yo alzaba la vista al cielo a ver si veía sopilotes y nada. Encontraba huellas y nada. Y entonces yo le di seguimiento por un año. Bueno, el milagro lo tuvimos hasta ahora el 2024, como el Sí. 27 de diciembre que murió. Pero sí un año con milagro. Tengo una charla de un año con milagro. Le di seguimiento a un año, la vida de Milagro, que fue muy dura ese primer año, hasta que ya se fue recuperando, recuperando. Pero eso sí fue una experiencia de aprendizaje, de ver la fortaleza de un animal de eso para recuperarse de situaciones negativas, ¿verdad? Y entonces,
para mí es un ejemplo, yo digo, Milagro es un ejemplo, ¿verdad? Cómo luchó. Y esa experiencia fue maravillosa, maravillosa. Él, haber trabajado con ese Danto Milagro. Y habían unos niños que siempre lo veían, pero él había perdido sus orejitas, ¿verdad? Y entonces ellos creían que las dantas no tenían orejas. No. Entonces los chiquitos un día se encuentran una danta y lo que le impresiona es que tienen orejas. Dice, qué impresionante, dice, los dantas tienen orejas. Entonces son muchísimas las experiencias maravillosas, pero esa de Milagro, yo creo que hay un capítulo especial que lo marcó a uno, Claro. por la condición tan difícil que él vivió y cómo se fue a recuperar y cómo Milagro se hizo como un símbolo para Ujú. los finqueros donde él se mantenía. De su territorio, claro. Sí. Sí. Sí, Milagro fue, bueno, parte de Bijagua demasiado. Le decían el Danto Don Vilmar. Sí, es verdad, sí, qué bonito. Bueno, yo tengo una pregunta ya para continuar con este podcast. Y es que, don Bernal, ¿cuál ha sido uno de los... ya hablamos sobre desafíos, pero de esos proyectos que te han marcado, porque ahora, bueno, ahora fuera de cámaras estuvimos hablando un poquito y nos comentaste sobre algunos que es importante, digamos, a nivel de Bijagua, ¿verdad? Porque estamos hablando de cómo se introdujo aquí la conservación y ese impacto también para los bijagüeños, ¿verdad? Que cambiamos la agricultura, que era una de las fuentes económicas hace muchos años, a cambiarla por el turismo, ¿verdad? Y por un poco de... En ese momento era turismo, no era tanto conservación, pero se fue adaptando. Entonces, si gustan, nos hablas un poquito de eso. Sí, hay, digamos así, dos momentos muy especiales en mi vida, ¿verdad? Eh, y dos proyectos que yo creo que han tenido su fruto. Uno fue este, que hablamos de la conservación de las dantas, el trabajo por conservar las dantas y lo que ha significado las dantas en la región. O sea, cómo se ha posicionado, cómo vienen estudiantes, cómo vienen gente de otros países incluso Claro. Ajá. a ver qué hemos hecho. Para mí, ha sido un proyecto importantísimo. Y lo otro fue la apertura del Parque Nacional Volcán Tenorio en la parte de Río Celeste, ¿verdad? Que yo había escrito en el año 94 manejo y desarrollo para el Parque Nacional Volcán Tenorio. Era una zona protectora, o sea, Ujú. está en el 76, que era Reserva Forestal Cordillera Volcánica de Guanacaste, Wow. en el 91, que pasó a ser zona protectora, y en el 95 pasó a ser Parque Nacional, ¿verdad? Entonces, pero en el 94 yo había escrito manejo y desarrollo para el Parque Nacional Volcán Tenorio. Ujú. Eh, y había ubicado tres sectores. El sector acá donde está Río Celeste, Ujú. el sector que se llama Alto el Jilguero, Ajá. por Tierras Morenas, donde hay un bosque nuboso Mm. muy lindo, ¿verdad? El segundo sector a desarrollar, y el otro sector era por Quebradón de Iguatuzo. Mm. Entonces comenzamos a trabajar con... Yo siempre vivía diciéndole a las jefaturas, en ese entonces estaba trabajando en el volcán Arenal. Y denme recursos para irme a desarrollar Tenorio, ¿verdad? Pero con la parte del gobierno, a veces son procesos, a veces son lentos y yo molestaba mucho. O sea, porque yo sí estaba seguro de que podíamos convertir esta región en una región de conservación, ¿ah? Y que la gente se podía beneficiar mucho abriendo estos sitios al público. Cuando eso estaba el volcán Arenal en su actividad Ujú. eruptiva, yo a veces decía, hiciera erupción Tenorio, El sueño. pero la riqueza la teníamos en el río. Claro. Y entonces, la apertura del parque no solo beneficiaba a Ijagua, o sea, ha Ujú. beneficiado a mucha gente, incluso hasta fuera Ujú. del país. Entonces, la gran ilusión y la propuesta era, desarrollemos, en primer lugar, el sitio donde está el río Celeste, Ujú. ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y
dichosamente, en por el 97, 98, obtuvimos los recursos para desarrollar la infraestructura, ¿verdad? Y entonces, sin tener tanto conocimiento del asunto, comenzamos a hacer senderos, a primero hacer la estación, a consolidar el sitio, ¿verdad? No teníamos, o cuando menos yo no tenía, la proyección de lo que eso iba a significar y de lo que eso ha significado para la economía. Entonces, cuando hoy paso y veo que todo esto está pavimentado, Sí. y sabía que uno para llegar al pilón en aquellos entonces, el 96, 97, o sea, muchas veces me pegué con el carro. Ujú. Y hay algo interesante, como yo tengo una propiedad cerca, ¿sí? Entonces yo me venía del volcán Arenal y yo agarraba un caballillo, porque ahí en carro costaba mucho llegar, era más fácil ir a caballo a pie. Entonces yo agarraba un caballo y me iba a definir dónde íbamos a desarrollar la infraestructura, ¿verdad? Y cuando eso todavía no tenía ni recursos ni nada, yo en el 96 me vine del volcán Arenal para desarrollar Tenorio. Esa misión, por dicha, sí me permitieron cumplir ese sueño. Don Vilmar, ¿y cuánto, bueno, más o menos en carro, cuánto duraba usted en llegar desde Bijagua, digamos, hasta Tenorio, a donde es actualmente? Ay, usted tenía que irse por las flores, Era una travesía, ¿verdad? ¿sí? Por las flores, y aquella cuesta brava de San Miguel para allá, a veces no la podía subir. Había que dejar el carro. Y el camino, así medio más o menos, llegaba hasta donde la familia Ordóñez tiene la solita. De ahí para allá ya no había más camino. O sea, nosotros cuando desarrollamos la infraestructura, hicimos esa parte del camino. Y por el otro lado, no se podía pasar. No se podía pasar. Por la parte de Ruiz al Este, no se podía pasar. Entonces, hoy que usted ve todo eso conectado y todo ese desarrollo, la gente no sabe que en el pasado eso no había nada, ni electricidad, ¿verdad? Sí. Entonces fueron lo que se fue gestionando para lograr tener caminos, porque los turistas no llegaban porque no había camino. Y el reto era, si llegan y hay caminos, se nos van. Bueno, pero Sí. no, si usted ve, por ejemplo, los gráficos del 2000, porque este Tenorio se abrió en el año 2000, ¿verdad? Y recuerdo que unos sancaleños fueron los primeros que le vendimos tiquetes. Yo tenía la foto de ellos, yo anoté eso como histórico, pero después, lamentablemente, uno lo borra. Pero te llegaba gente en Semana Santa, Solo en Semana Santa. solo Semana Santa. Después de Semana Santa, no te llegaba nadie más. Yo decía, uno sacaba la cabeza por las ventanas y todavía estaba en el mundo, ¿verdad? Porque no te llegaba nadie más, ¿verdad? Hasta el 2010 fue que comenzó ya la gente a visitarlo más. Hubo un programa de televisión, San Buenaventura, no sé si ustedes lo recuerdan, le hizo mucha promoción a Ruiz Celeste. Y hubo una agencia española que comenzó a visitarnos, sobre todo en octubre. Pero, o sea, el cambio no se notó. Y yo decía, ¿será que no vamos a tener este cambio? Pero después de 2010 comenzó en realidad a ser muy diferente. Y hoy hay mucha gente que vive de esta actividad. Don Vilmar, fueron 10 años de espera Sí, fueron 10 años. Fue- para que se viera ese Sí. cambio, sí. digamos. Fue un camino de mucha fe, ¿no? También. Sí, claro. Muchísima fe. Sí, yo recuerdo que había una bióloga canadiense que yo le decía, ¿usted cómo ve esto? Y ella me decía, como en el 97, 98 que estaba, me dice, no, la zona es muy linda. Y paralelo, pero otra gente va a hablar de eso cuando se establece Liconias, ¿verdad? Porque el proyecto de conservación y desarrollo arenal financió 3 proyectos. Uno en la Fortuna de San Carlos, otro en Monteverde Ujú. y este de acá. Y el que menos viabilidad tenía para sobrevivir era este. ¿verdad? Y ese que yo creo que dio más resultados. ¿verdad? Pero alguien va a venir a hablar de eso. Esto nada más le digo como lo histórico Ajá. de que
también este proyecto, yo creo que marca una pauta en la conservación y el desarrollo en esta región. Pero alguien más les podrá hablar, porque yo sí recuerdo que se traían agencias de viajes, traían grupos, y para ver si esto levantaba, Sí. porque eran muy pocos los que lo visitaban. Y ahora, por ejemplo, la jerarquía de este atractivo del Río Celeste es increíble. Es un fenómeno único e impresionante. Entonces, lo que yo nunca sospeché era en lo que se iba a convertir esto, ¿no? Tal vez tenía que ser visionario. Cuando abrimos para el turismo, 2 baños, porque no teníamos la visión de que fuera a crecer, ¿verdad? Y claro, eso sí ha marcado una diferencia enorme en la conservación y en la economía, porque la gente ha visto una gran oportunidad. Entonces, la conservación tiene que ser eso, convertirse en oportunidades. Y entonces yo puedo decir que después de la apertura y después que más turismo ha llegado, hay gente que ha dejado, o sea, que han comenzado a convertir sus fincas en cobertura forestal, o parte de su finca en cobertura forestal. ¿Por qué? Porque le funciona la actividad, ¿verdad? Y entonces es impresionante ver que, por ejemplo, que para Luis Celeste en ese entonces no había camino. Usted no podía, llegaba hasta el Árbol de la Paz, llegaba uno en carro, ¿verdad? Entonces ver que se hizo un puente, porque había un puente de hamaca, pero era un susto. O sea, era hecho para pasar a caballo, para pasar caminando, y en el verano, que se secaba eso, poder pasar en carro, pero uno siempre tenía el gran miedo de caer al río, ¿verdad? Porque era un puente ya no hecho para vehículos. A mí me comentaban que menos de aquí, desde Bijagua, subían en carreta, cuando el camino lo permitía, digamos. Sí, Pero, y uno antes iba a Río Celeste, y aquí de Bijagua llegaba donde está el hotel Montaña Celeste, Ajá. por ahí se metía a la derecha y llegaba primero a los Teñideros, porque hice por el pilón, era muy largo, era más largo, y no había camino. Y entonces, no recuerdo en qué año, creo que el 96, yo fui con 2 norteamericanos, ya señores macizos, y duramos 10 horas en ir y venir. wow. 10 horas. Con un señor del Cuerpo de Paz, él se llama Don Cherry y Doña Mary. Doña Mayra Zúñiga sí los conoce muy bien, y fuimos con ellos, y 10 horas duramos. Entonces, o sea, encontrar esa oportunidad, vencer lo que hablábamos antes, todos estos obstáculos que teníamos, incluso de que ya no teníamos acceso, lograr conseguir los fondos para volver a comprar el sitio para el acceso, y tener todo eso que tenemos hoy en día, a uno sí le llena de alegría, ¿verdad? Claro, es que es demasiada admiración porque, digamos, no es como que la gente que trabaja ahora en conservación, ¿verdad?, sea menos que la de antes, pero es que ahora la conservación tiene oportunidades. Sí. Antes no. Antes era puro amor y pura fe a que eso en el futuro te iba a dar algo. Y O era sea, visto por el pueblo como la gente rara. sí, Don Vilmar lo dijo ahora, ¿verdad? Que el rarito o algo así por pensar en que se puede conservar. Sí, fueron roles muy diferentes, ¿verdad? claro. Porque recuerdo, nosotros para ir a esa zona, había un puesto de la antigua forestal en Río Naranjo, que el huracán Otto se lo llevó, pero ahí vivíamos, ¿verdad? Y no teníamos transporte. Entonces nos veníamos en bus, nos bajamos, acá donde está la entrada para el parque aquí, donde está ahí está la verdulería una verdulería ahí. Y de ahí nos íbamos caminando, dormíamos en el roble, y el otro día salíamos caminando por otra ruta. Generalmente usamos la carretera que pasa ahora por el Valle del Tapir, y salíamos ahí, esperábamos algún bus o alguien que nos quisiera llevar al puesto Río Naranjo, ¿verdad? O sea, Una travesía. era una travesía, porque eran roles muy diferentes, ¿verdad? Hoy uno toma un carrito, 15 Sí. minutos y, arriba. y cuando yo veo toda esa cantidad de carros que viene,
y que salen y todo ese montón de gente y todo ese movimiento y yo digo, qué dicha que el esfuerzo que se hizo en este momento valió la pena. Y entonces hoy el reto de conservar es de todos estos que están teniendo beneficios, ¿verdad? O sea, la conservación es importantísima y eso no hay duda, ¿verdad? Necesitamos desarrollo, pero la conservación no es un lujo, o sea, la conservación es una necesidad. Entonces yo lo que veo hoy día es una gran oportunidad de toda esta gente que de una u otra forma está teniendo beneficios económicos, yo digo beneficios espirituales, beneficios de recreación. Toda esta gente, o sea, está llamado y obligado a sumarse para conservar todo lo que tenemos en esta región y que nos hemos posesionado en el mapa mundial de una comunidad, por ejemplo, que aprendió a convivir con las dantas, por decirte. Entonces tenemos que aprender a convivir con el bosque, tenemos que aprender a convivir con todas esas especies. Entonces mi llamado es a toda esta gente que de una u otra forma está involucrado y a los que no están involucrados. ¿Por qué? Porque también tenemos el recurso hídrico, que es importantísimo. Entonces, ya cortar la montaña y todo eso, no es una gracia, ¿verdad? Claro. Eso no nos lleva a ningún lado. Podemos basar una economía muy importante en la conservación. Y ahí lo importante de hacer una conservación más activa, más inteligente, ¿vio? Donde la gente sí reciba muchos beneficios. Y uno de ellos, por ejemplo, el pago de servicios ambientales, hacer senderismo en fincas privadas, todo ese desarrollo y el recurso de mayor jerarquía que es Río Celeste. Claro, y es que la conservación no va a parar, o sea, no puede parar, es más bien, porque don Vilmar dijo algo ahorita, digamos, y es una responsabilidad de todos. En realidad, si las personas se ven beneficiadas de esto, o sea, no es como que ya tengo mi espacio de conservación, voy a seguir, no, es siga trabajando para que haya más espacios de conservación y para que más personas se empapen de esto, porque no solamente es responsabilidad del 50% del pueblo, es responsabilidad de todos involucrarnos en el desarrollo sostenible de la comunidad. Sí, y también es como un llamado a pensar de manera colectiva. Correcto. Es que lo individual nunca ha llegado a algo grande. Bueno, don Vilmar sí lo logró. Pero la excepción, Sí. pero creo que estamos en un punto en que las decisiones y el enfoque tiene que ser colectivo. Sí, hay tal vez una interpretación que yo tengo, pero cuando empezamos a trabajar en esa comunidad del Pilón, es lo que usted decía, gente que antes cazaba, hoy son guías, hoy son emprendedores. Entonces, en el Pilón estaba el bosque muy cerca, entonces habían cazadores, habían infractores. Me llenó mucho de alegría dos cosas. Un curso que tuvimos internacional, un señor dice, vea, yo me voy impactado porque me encontré un cazador. Y él dijo, yo me hice amigo de los guardaparques y vi la importancia de la conservación y hoy ya no hago daño al ambiente. Yo estuve en Tenorio, en esta parte de la hasta el 2016. Y cuando ya yo me vine en el 2016, ya no había un solo infractor en la comunidad. Entonces, para mí también fue un cambio hermoso de que al inicio, cuando entramos, era como dificilillo. Yo recuerdo que cuando ya comenzó era el único carro que entraba y salía el nuestro. Entonces, la gente le llevábamos, mandaban para comprar el diario, que se llama. Entonces, Sí. nosotros, No apunte. sí, el apunte, y nosotros le llevábamos, era el único carro. Y la gente comenzó a vernos que sí éramos uno más del pueblo, acercarse con nosotros. Todavía el pueblo era pequeñito, pero se cambió radicalmente la actitud del pueblo hacia la conservación, ¿verdad? Es que es transformar la cultura. O sea, al final ahorita yo creo que si hay algo que define a Bijagua es esta cultura conservacionista que tiene y que vamos construyendo, ¿no? Como lo decíamos ahora.
entre más pequeñitos tienen cada vez más ese contacto y esa apreciación de la naturaleza que antes posiblemente yo lo hice, yo lo tuve, pero tal vez ya desde más adolescente, usted lo tuvo ya desde más grande. Sí, entonces yo sí vivo muy alegre con la vida, vivo muy satisfecho con la vida, vivo muy contento, porque creo que al final sí está quedando como la huella de la danta, como el rastro de la danta, sí están quedando acciones que se convirtieron en proyectos, en cambio de actitud que uno no lo tenía agendado ni visualizado en ese momento. Entonces, eso en realidad a uno le llena de alegría y a mí me llena de alegría que mucha gente reconoce. Ujú, Y, pero para mí hay algo importante, y es importante que a uno le reconozca. Es- pero primero reconocerse uno y estar uno ujú. contento. ¿Ah? Primero estar uno feliz de que se logró este, superando, superando cosas, porque no todo fue fácil. ¿Ah? Ujú. No todo fue fácil. Hubo un momento en que, por ejemplo, desarrollar la infraestructura y todo eso en Tenorio estuvo en riesgo y casi no lo logramos, ¿verdad? Pero se insistió, creíamos en eso y entonces yo creo que no podemos medir en este momento los efectos positivos Ujú. que eso ha dado tanto a la región de Guatuso, a la región de acá, de Upala, ¿verdad? Y más allá, porque por ejemplo, con el volcán Arenal haberse apagado, un atractivo que se hizo muy importante para estas otras regiones fue Río Celeste. Ujú. ¿Ah? Se convirtió en esa oportunidad y entonces ya lo que uno desea es que cada vez exista más gente que se esté beneficiando de este recurso único, increíble que tenemos en la región. Bueno, que justamente ese es el legado verde que nos deja Don Vilmar, ¿no? Don Vilmar, mm, siendo usted un pionero de todo este camino, dirección que ha tenido Bijagua, ¿cómo ve usted a Bijagua en el futuro y cómo la quisiera ver? Porque yo creo que, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes, el camino al que nos estamos dirigiendo y cómo nos gustaría que fuera ese camino. Sí, a mí me gustaría ver una comunidad muy responsable de los recursos naturales, una comunidad con una armonía con la naturaleza, ¿verdad? Pero yo la veo una comunidad con mucha actividad. Y tenemos cosas que no vienen del turismo, pero vienen de infraestructura en otros sectores. Por ejemplo, los furgones que llevan productos a Jacdeva, que muchos están pasando por acá, Ujú, ¿verdad? Y encontraron que se, acer- se- se acortó el camino, entonces están utilizando esta ruta, ¿verdad? ujú. Pero el desarrollo del turismo eh, cada vez va a ser más fuerte, cada vez vamos a tener más actividades. Tenemos un aeropuerto muy cercano, una carretera muy buena. Después del aeropuerto, los bosques lluviosos de influencia caribe son estos, Sí. que la gente, y el atractivo principal Río Celeste. Entonces, cada vez vamos a tener más actividades. ¿Qué deseo yo? Mucha oportunidad para los de la región. Ujú. ¿Ah? Que no nos desplacen, Claro. ¿verdad? En megaproyectos en otro sitio y que no nos dejen beneficios. Entonces, yo Ujú. deseo ver que siga estos beneficios en, y este es el reto de las autoridades, ¿ya? Y el reto actual, ¿no? ¿Sí? Correcto. Porque, por ejemplo, el Parque Tenorio está en 4 cantones: Guatuso, Tilarán, Cañas y Opala. En el mundo teórico y de ilusión, uno decía, estos 4 cantones son los que deben de tener mayor oportunidad, ¿verdad? Por este desarrollo. Entonces, hay un reto enorme porque que este desarrollo no venga a,
a impactar negativamente la dinámica social, la dinámica ambiental, ¿verdad? Sino que venga a consolidar un espacio, que la gente mejore sus niveles de vida, importantísimo, que todos puedan tener sus recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Eh, pero el reto es grandísimo. El reto es grandísimo, que no se nos salga de las manos, que no tengamos infraestructuras terribles y un movimiento que sature la región. Entonces, yo sí creo, yo deseara ver unas comunidades muy beneficiadas con los recursos naturales. O sea, unas comunidades orgullosas de los recursos que tienen y unas comunidades muy identificadas con los recursos y unas comunidades amigas de la naturaleza, en armonía con todo este asunto. Sí, es que el desarrollo es inevitable, va a suceder, ¿verdad? Estábamos hablando ahora que no sabemos en cuántos años, pero va a ser muy pronto. Pero el reto es mantener la esencia, porque es lo que hablábamos, digamos, al menos este podcast, Legado Verde, quiere recalcar mucho en esto, de que Bijagua es una esencia y no podemos perderla, por cegarnos por el desarrollo, digamos. Porque Don Vilmar dijo ahorita, es algo de que va a llegar el desarrollo, van a llegar infraestructuras y tal vez empresas o de otros lugares, pero no nos pueden desplazar a nosotros, ¿verdad? A los bijagüeños y las personas que aman este lugar, incluso, ¿verdad? Muchísimo, pero es un reto. Es un reto que tenemos que asumir ya la responsabilidad y la responsabilidad de comunicar esto a las pequeñas generaciones, pero también, o sea, la generación que está en este momento en el desarrollo, ¿verdad? Somos nosotros. Que somos nosotros. Exactamente. Entonces, que se empapen un poco de esta información y que sí se puede tener una coexistencia con el ambiente y la parte también de desarrollo y de economía. Y la región con estas características de naturaleza, porque tenemos que mencionar también que tenemos muy cerquita nosotros a Miravalles, Claro. donde laboro actualmente, con toda esta riqueza, Sí. con unos ríos increíbles, lo que significa eso en la cordillera. Y entonces es un conjunto enorme que tenemos hermoso y la variedad climática, porque ya llegas a Río Naranjo un poquito más y es otra condición, o bajas acá al Salto, el Areno, es otra condición. Entonces es un sitio sí, con una riqueza increíble y Sí. entonces que también tenemos que valorarla. Para los que no conocen, el Salto y Río Naranjo están como a 10 minutos de Bijagua. O sea, es una distancia de 10 minutos y el cambio es exagerado. Pasas de bosque seco en el Sí. Pacífico a bosque muy húmedo en el Caribe. Exactamente. Es una locura realmente. Sí, sí, esos cambios. Y las especies, vas a encontrar especies que no cruzan acá, sino que, por ejemplo, la urraca. Ajá. La urraca de Río Naranjo casi no pasa. Y hay otros pájaros que ya no te van a pasar del Salto, o sea, acá. Entonces, es interesante esta parte de estas zonas de vida y estos pisos altitudinales y todo, porque en realidad cada uno tiene su característica y, 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 y sus oportunidades que nos dan a nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos en una región con un gran privilegio, ¿verdad? Y no, yo muy alegre, y muchísimas gracias por la entrevista, pero muy alegre porque ya uno ya está en el atardecer de la vida, ¿verdad? Ya ha hecho un recorrido. Entonces, yo de aquí en adelante lo que tengo que hacer es disfrutar de todo esto, ¿verdad? Disfrutar de todo esto que uno empezó a trabajar no pensando en esto, ¿verdad? O sea, eso no tenía una idea, ¿verdad? Entonces, que hoy ve esto y dice, no, y tengo que disfrutar, tengo Claro. que disfrutar de todo esto que se está dando. Y así, cuando empezamos a trabajar, a desarrollar Tenorio, no habían nacido ustedes. No. Y entonces hoy que estemos en esta ¿Se conversación. imaginó en algún momento estar en un podcast comentándonos de esto? No, Emma, cuando yo comenzaba, por ejemplo, que comencé a trabajar más con la investigación de las dantas y analizar rastros, y que yo iba a caminar solo al bosque, y que todo era grande, que las piedras eran grandes, que los árboles eran grandes, y yo analizando rastros. Yo nunca
nunca en la vida, nunca en mi mente tenía que un día ir a una charla, que iba a salir del país a hablar de dantas. No, o sea, para mí el mundo era la conservación de la danta y punto. ¿Va? Yo no veía algo más. ¿Va? Y jamás ni nunca pensar que a ustedes las conocí pequeñitas, ¿verdad? Y que hoy también estén sumadas a la conservación y todo eso. Eso no, para uno, o sea, no tenía una idea que iba a suceder. ¿Verdad? Y entonces, pero es muy agradecido con la vida por esta enorme oportunidad que me dio. No, más bien, verdad, muchas gracias. Yo creo que hay una última pregunta que me gustaría hacerle y es que, bueno, nos están viendo personas jóvenes que probablemente quieran participar más en la conservación. Entonces, ¿qué consejos usted les daría para que ingresen a este mundo, verdad? Aparte del amor que tienen que tenerle, ¿verdad? Porque no se puede forzar a nada, pero ¿qué consejos le daría usted a los jóvenes y claramente a niños, ¿verdad? Y adultos en general. Una, bueno, es dejarse llevar por el corazón, ¿verdad? Porque muchas veces trabajamos por la parte intelectual y no la parte emocional, ¿verdad? Es disfrutar de lo que están haciendo y buscar esos logros, pero que el logro más grande sea la satisfacción de ellos, de estar muy satisfechos de lo que están haciendo, ¿verdad? Sentirse identificados, ¿verdad? No pensar primero, "Bueno, con esto y voy a tener esto y esto y estos beneficios". El primer beneficio es sentir paz en el corazón, es sentir alegría de lo que está haciendo, ¿verdad? Y después, porque vienen obstáculos, pero estar muy claro, bueno, yo quiero esto, quiero participar en conservación, quiero irme por acá, ¿verdad? Y no se va a lograr a 1 año, 2 años, pero en el futuro, cuando uno se da cuenta, hay un montón de logros que no los tenían. Hay una frase muy antigua que dice, persiste y vencerás, ¿verdad? Entonces, algo es primero creer que es lo que quiero, persistir en eso y disfrutarlo. Disfrutarlo porque a mí la conservación me ha permitido disfrutar. Yo no serví para competir y a veces en la parte académica se compite, especialmente. Esos egos obstaculizan muchas Sí. cosas. Yo no serví para competir. Entonces me refugié en disfrutar. ¿Verdad? Entonces, no he competido por nadie, pero he disfrutado y eso nadie me lo puede quitar. En competir sí, me pueden ganar, pero en disfrutar es algo muy personal y es lo que sí yo he hecho. Entonces, a las personas que se involucran y en todo lo que hacen, lógicamente lo bueno es disfrutar, ¿verdad? Y hacer que el corazón tenga paz, que tenga tranquilidad, que vivan la parte emocional y la parte intelectual también, pero cuando trabajas en la parte emocional, eso te da como una energía, te da una fuerza interesante. Bueno, yo creo que para ya ir finalizando, no sé si nos quiere recitar 1 o 2 de sus poemas. Ay, Dios santísimo. No, tal vez hablar de las frases, por ejemplo, en la danta, que digo, van cruzando la alambrada por comer el fruto de una guayaba. O sea, ella un obstáculo, son las cercas de alambre, pero ellas por comerse una guayaba no le importa alambrarse, ¿verdad? Y entonces, y hay frases, por ejemplo, en el parque en Tenorio había un árbol de castaño que lo sembraron los finqueros, ¿verdad? Y yo le escribí una poesía con el nombre de Testigo del Pasado, ¿verdad? Y que vio los pasos silvestres, él vio los pasos salvajes y los pasos silvestres, ¿verdad? Y es que está totalmente está en la parte plana cuando ya comenzás el ascenso. Cuando la gente va, iba muy alegre. Y cuando ya viene cansada. Entonces yo le escribí que ese árbol vio la alegría entrar y el cansancio salir, ¿verdad? Y entonces es una parte como filosófica. Y sí, y es transformar, traducir ese vocablo de la naturaleza
a algo entendible, a veces romántico, a veces emocional, y he tenido la oportunidad de escribir, por ejemplo, La Danta del Camino, que ha circulado bastante, y otras como esta La muerte de un testigo, y en un diciembre un viento lo botó. Entonces yo dije que luchó y nadie lo vio luchar hasta escuchar su último quejido en esa madrugada fría de diciembre. Entonces, es muy lindo cuando usted puede traducir estas cosas, por ejemplo, que es aparte de todo, pero una que escribí para los mendigos, que decía, van recorriendo las calles dando el grito de miseria, observándose las llagas que marcan en sus huellas. Es una exageración, pero es una que quiere uno dimensionar es el dolor que sufre, y también uno quiere dimensionar la belleza de la conservación. Qué bonito. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Vamos a pasarle más poemas de don Vilmar. Sí, sí. Lo conozcan. Sí, en algún momento. Don Vilmar, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Legado Verde. Personalmente le quiero decir gracias por ser inspiración en este mundo de la conservación, porque sí, usted acaba de decir algo, es que nosotros no habíamos nacido cuando usted inició con este proyecto, con este reto, pero yo recuerdo que usted llegaba a mi casa a ver a mis padres y todo, y yo niña, o sea, y en ese momento don Vilmar era el señor que trabajaba con las tantas. el oquillo, El loquillo del pueblo, ¿no? Y uno va creciendo con eso y de verdad que para mí usted es una figura de inspiración y de admiración también, porque es eso. Yo no sabía que había pasado 10 años después de que se empezó el proyecto del parque, por ejemplo, para recibir frutos. Y eso es un mensaje que ahorita me deja a mí de que uno tiene que seguir trabajando por esto. O sea, uno no puede parar. Yo no puedo, tal vez no vaya a ver resultados en 1 año o 2 años, pueden pasar 10 años para ver eso, pero de que van a llegar los resultados positivos, van a llegar. Y también, digamos, no decirles a los que nos están escuchando y viendo que de verdad no pierdan esa esperanza y que se enamoren de lo que hacen, porque el amor es el que nos ayuda a afrontar todos los retos y las dificultades que aparecen en el camino. Y bueno, sí, agregando a lo que ya mi compañera dijo, muchas gracias por toda la inspiración y por, ¿verdad?, incentivarnos a cuidar lo que tenemos. Y bueno, muchas gracias a todos. Un abracito desde Ijagua. Gracias por vernos, escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Legado Verde. Y sí, hasta luego.